Ahora sí, perdón, buenas noches. Es que tuve un problema ahí con el internet, no sé qué pasaría. 5 minutos antes de empezar, ¡pum!, se cayó. Y no funciona ni mi teléfono ni nada, pero ya regresó. Vamos a comenzar eh, con este último tema que es el de filiación. Vamos a ver. Voy a compartir la presentación. Voy a irme un poquito así rapidito, como que era cualquier duda, cualquier cosa, inmediatamente me dice sin ningún problema. Básicamente, básicamente este tema habla, la filiación es la relación jurídica que hay entre las familias, ¿sí? Entre padres e hijos, entre hijos y padres, hermanos, tíos, la relación jurídica. ¿Cuál relación jurídica? Pues que a la hora de las obligaciones con los hijos, dentro y fuera del matrimonio, los hijos, cuando dos personas se divorcian ya tienen hijos, qué relación hay ahí, todo esto buscando, como siempre les he dicho, que todas esas situaciones típicas y atípicas que estén dentro del marco legal, ¿sí? Entonces, de ese tema de eso habla, está muy interesante y como les digo, este es un tema que yo resumo, en resumen, por los tiempos, pero ustedes tendrán que leerlo todo para su trabajo final. Que bueno, no sé si está enterada que no examen, va a ser un trabajo final, que yo creo que es mejor, yo les estoy pidiendo un resumen de cada capítulo que vimos, un resumen bien estructurado, abarcando los aspectos más importantes, de tal forma, yo lo que busco siempre es que si yo veo su resumen, por ejemplo, lo entienda yo perfectamente. Que cualquier persona, aunque no esté dentro de esta materia, lo pueda ver y pueda entender de qué se trata. Eso es lo que busco yo. Si hay alguna duda con la tarea o algo, digo, con la tarea, sí, con el trabajo final, ya saben, estoy con toda confianza, estoy ahí conectado. Vamos a empezar. De la filiación en general. La definición amplia de filiación es el vínculo jurídico que existe entre ascendentes y descendientes, sin limitación de grado, es decir, entre personas que descienden las unas de las otras, y de esta manera hablarse de la filiación no solamente referida en línea ascendente a los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, sino también en línea descendente, perdón, para tomar como punto de relación los nietos, bisnietos, más de este sentido amplísimo, por lo cual por filiación se entiende en una connotación estricta la relación de derecho que existe entre el progenitor y el hijo. ¿Por qué buscamos vincular, digo, además del parentesco consanguíneo, o sea, de sangre, entre miembros de familia, por qué le damos también la connotación jurídica? ¿Por qué? Porque al rato el progenitor o el papá se muere y tiene que ser el hijo legítimo, este, con todos sus soportes como el registro civil, su acta de nacimiento, etcétera. ¿Por qué? Porque ese hijo tiene derechos a heredar, a, a recibir una donación de parte de sus padres, etcétera. Entonces, por eso esos engranes que deben estar siempre juntos para este tipo de situaciones.
Si es un matrimonio que generó bienes, pero no tiene hijos, pero ellos tienen hermanos, entonces hay una relación jurídica entre los hermanos, entonces los hermanos pueden heredar, etcétera, etcétera. Entonces por eso todos tienen que estar ligados. Por eso el tema de la filiación. Ya hay diferentes tipos de filiación. La filiación legítima es el vínculo jurídico que se crea entre el hijo concebido en matrimonio y sus padres. Hijo concebido dentro del matrimonio. Esa es la filiación legítima, un matrimonio hecho ante la ley y que tenga sus hijos dentro del matrimonio. Vamos a decir, lo más tradicional y lo más normal. ¿Sí? La filiación natural es la que corresponde al hijo que fue concebido fuera de matrimonio, haciéndose importante el momento de la concepción. Y hay diferentes formas de filiación natural. La simple, la adulterina y la incestuosa. Vamos a ir a verlas más adelante. Dice, la filiación natural simple es aquella que corresponde al hijo concebido cuando su madre no se había unido en matrimonio, pero pudo legalmente celebrarlo con el padre, es decir, no había ningún impedimento que originase la nulidad de este matrimonio si se hubiese celebrado. Pues básicamente es cuando, como dicen por ahí, cuando se comieron el gansito antes del recreo, pero los dos son padres de ese hijo y nada más adelantaron las cosas, y en vez de que los hijos llegaran después del matrimonio, llegó antes. Ellos como quiera se casan y ya. Esa es una filiación natural simple. La filiación natural adulterina, esa está más complicada. Es cuando el hijo es concebido por la madre, estando unida en matrimonio y el padre es distinto del marido. Cuando el padre es casado y la madre no es su esposa. Está muy claro, ¿no? Cuando hay un hijo fuera de matrimonio, con una persona distinta, con un tercero. Esa es la filiación natural adulterina. La filiación natural incestuosa, esa está más fuerte. Pero si está aquí es porque sucede. Cuando el hijo es procreado por parientes en el grado que la ley impide el matrimonio, sin celebrar es decir, entre ascendentes y descendientes, sin limitación de grado, entre hermanos, o sea, parientes en línea colateral en segundo grado. O sea, cuando hay hijos entre familiares cercanos, como hermanos, entre hermanos o entre primos. Eso ya es una filiación natural incestuosa. Jurídicamente se determina ese tipo de filiación para el hijo, pero el hijo tiene todos los derechos y obligaciones también como cualquier otro hijo de un matrimonio normal. Digo, es un pequeño paréntesis. La filiación legitimada. Además, dice aquí, además de la filiación legítima, perdón, y la natural, existe la legitimada, que es aquella que corresponde a los hijos que habiendo sido concebidos antes del matrimonio de sus padres, hacen durante él, o estos lo reconocen antes de celebrarlo, durante el mismo o posteriormente a su celebración. Esta básicamente es como la filiación natural siempre. Aquí hay unos artículos, vamos a ver qué dicen los artículos 354 del Código Civil Federal. Ahí creo que me pasé. Aquí está. Dice capítulo 3 de la legitimación. El matrimonio subsecuente de los padres hace que se tenga como nacidos de matrimonio a los hijos habidos antes de su celebración. O sea,
lo que decíamos hace rato, se concibieron antes del matrimonio, pero después se realizó el matrimonio y los hijos son reconocidos y son del padre y de la madre que se casaron, no hay ningún tema. Artículo 355 dice, para que el hijo goce del derecho que le concede el artículo que precede, los padres deben reconocerlo expresamente antes de la celebración del matrimonio, en el acto mismo de celebrarlo o durante él, haciendo en todo caso el reconocimiento ambos padres, junta o separadamente. Artículo 356. Si el hijo fue reconocido por el padre y en su acta de nacimiento consta el nombre de la madre, no se necesita reconocimiento expreso de esta para que la legitimación surta sus efectos legales. O sea, ya hay un acta de nacimiento previa que fueron donde fueron a registrarlo, entonces ahí tampoco hay ningún problema, ya será un hijo registrado debidamente dentro del matrimonio. Si viste, si se alcanzó a ver lo del el código civil federal, si se compartió o no. En su pantalla no, pero yo tenía una pantallita aparte viéndolo. Ah, qué bueno, qué bueno. Perdón, yo hablando ahí, pero está bien, qué bueno. La afiliación legitimada por ministerio de ley comprende el caso especialísimo del hijo que nació dentro de esos casos 180 días de celebrado, a los 180 días de celebrado el matrimonio y que no fue reconocido, pero tampoco fue impugnado, ejercitando el marido la acción contradictoria de paternidad sin que haya una declaración expresa en el Código Civil. ¿Qué quiere decir esto? Que fue un hijo concebido, evidentemente, antes del matrimonio, tan es así que nació 180 días después de celebrado el matrimonio, cuando un embarazo, ¿cuántos días son? Son 9 meses, 9 por 3, 27, 270 días. Entonces, obviamente fue concebido antes del matrimonio y nació dentro de esos 80 días. No fue reconocido, pero tampoco fue impugnado. O sea, no dije que era mío, pero tampoco dije que no. Entonces, el marido ejerce la acción contradictoria de paternidad y ya con eso es como ya, es como su hijo, sin problema. De la filiación legítima en general, dice, prueba de la filiación legítima en cuanto a la madre resulta siempre de dos hechos susceptibles de prueba directa. El acta de nacimiento se está hablando de qué comprueba, o sea, qué elementos sustentan que el hijo es legítimo, que es tuyo. Entonces aquí habla del acta de nacimiento, la identificación del hijo, etcétera, ¿no? La prueba testimonial, etcétera. Entonces dice, prueba de la filiación legítima en cuanto a la madre, resulta siempre de dos hechos susceptibles de prueba directa. El acta de nacimiento es la prueba perfecta de la maternidad. Quedará constituida por el acta de nacimiento unida a la del matrimonio. Identificación del hijo. El segundo elemento para acreditar la filiación legítima relativo a la identificación del hijo es en ocasiones más difícil de prueba, pero dependerá, por ejemplo, del medio social. ¿Qué significa esto? Que van a recurrir a testigos, gente que los conozca y ellos van a, dada su testimonial, van a determinar que sí es hijo de ellos. El alcance de la prueba testimonial en cuanto a la filiación legítima, en cuanto al acta de nacimiento, es un título perfecto para el hijo legítimo, no solo frente a la madre, sino también respecto a su marido y además con un alcance absoluto oponible a todo el mundo. O sea, esta es tu prueba y tu identificación, por decirlo así, que eres un hijo legítimo de tales personas y esa acta vale en México y en todo el mundo. Esa es tu prueba facta de que eres un hijo legítimo y de que quiénes son tus padres. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien?
Todo bien, maestro. Muy bien. Dice impugnación de la paternidad y de la legitimidad. Impugnación de la paternidad y de la legitimidad. Dice, hijos nacidos dentro de los 180 días de celebrado el matrimonio, lo que comentamos hace rato, los hijos de la esposa que nacieren dentro de los 180 días siguientes. A ver, permítanme, creo que entró alguien. Tengo que cerrarle aquí un poquito. Sí. Muy bien. Muy bien, perdón, decíamos, impugnación de la paternidad y de la legitimidad. Hijos nacidos dentro de los 180 días de celebrar el matrimonio. Dice, los hijos de la esposa que nacieren dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio y no tienen la presunción de legitimidad, pero quedan legitimados de pleno derecho en virtud del matrimonio de sus padres, siempre y cuando no ejercite el marido la acción contradictoria de paternidad. O sea, dice, y no tienen la presunción de legitimidad. O sea, no tiene la presunción de legitimidad. O sea, no se presiente que ese hijo, está raro aquí, y no tiene la presunción de legitimidad. O sea, aquí lo que quiere decir es que al nacer el hijo no hay ningún proceso, ninguna impugna en decir de que si es hijo mío o no es hijo mío. Simplemente nace y nadie impugna en contrario, como para, ¿cómo se dice? Para determinar que ese hijo es legítimo o no. Nadie dice, o sea, ahí está el hijo, nació dentro del matrimonio, no hay ningún problema, nadie dice que es mi hijo o que no es mi hijo. Entonces, como está dentro del matrimonio, no obstante, dentro de los 180 días ya se presume que nació, digo, que se concibió antes del matrimonio, pero no pasa nada, no importa, nadie va a gritarlo y nadie va a impugnar esa situación. Hijos nacidos después de los 180 días, al principio decía dentro de los 180 días, es después de los 180 días, después de celebrar el matrimonio. En cuanto a los hijos nacidos después de 180 días de celebrar el matrimonio, su petición de legitimidad es muy fuerte, es casi absoluta. O sea, prácticamente como dicen, de isofacto, por default, es hijo legítimo de ese matrimonio. A todos estos dos aspectos, en donde el hijo nace dentro de los 180 días y después de los 180 días, no hay ningún problema, siempre y cuando el padre no impugne en contrario. Impugne en contrario me refiero a que diga, él no es mi hijo, por ejemplo. Eso es impugnar en contrario a la paternidad. Y hay todo un procedimiento, una serie de pruebas, etcétera, un chorro de cosas. Pruebas de la filiación legítima. Aquí vamos con las pruebas de la filiación legítima. Preceptos aplicables para este tema del Código Civil Federal. Vamos a verlo. Perdón. Muy bien, aquí está el código y estamos hablando del 340 al 343.
del artículo 340. Dice, de las pruebas de la filiación de los hijos nacidos en matrimonio. La filiación de los hijos nacidos de matrimonio se prueba con la partida de su nacimiento y con el acta de matrimonio de sus padres. El artículo 341 dice, a falta de actas o si éstas fueren defectuosas, incompletas o falsas, se probará con la posesión constante de estado de hijo nacido en matrimonio. En defecto de esta posesión, son admisibles para demostrar la filiación todos los medios de prueba que la ley autoriza. La testimonial no es admisible si no hubiera un principio de prueba por escrito o indicios o presunciones resultantes de hechos, ciertos que se consideren bastante graves para determinar su admisión. Si uno solo de los registros faltare o estuviera inutilizado y existe el duplicado, de este deberá tomarse la prueba sin admitirla de otra clase. O sea, si está el acta, esa es la prueba, la mejor prueba, la prueba fehaciente. Si falta el acto, falta algo, algún documento de este tipo, se recurrirá a los testigos. En resumen, eso es lo que está diciendo esos artículos. A los testigos, y que pueden ser amigos, familiares, vecinos, etc. Si hubiere hijos nacidos, en el artículo 342, si hubiere hijos nacidos de dos personas que han vivido públicamente como marido y mujer y ambos hubieran fallecido o por ausencia o enfermedad les fuera imposible manifestar el lugar en que se casaron, no podrá disputarse a esos hijos haber nacido de matrimonio por solo la falta de presentación del acta del enlace de sus padres, siempre que se pruebe que tienen la posesión de estado de hijos de ellos, o que por los medios de prueba que autorice el artículo anterior se demuestre la filiación y no esté contradicha por el acta de nacimiento. Si es un matrimonio que nunca registraron a sus hijos y estos fallecen, otra vez se va a recurrir a la prueba de posesión de estado, que son otra vez los testigos, familiares, vecinos, etcétera, gente que lo conozca. Y si hay un acta de nacimiento, bueno, pues ya con eso eliminas todo ese trámite y ya el acta de nacimiento te va a decir de quiénes son los padres de sus hijos. Muy bien. Acciones de reclamación de estado de hijo legítimo. Casos en los que procede la acción de estado de hijo legítimo, esta se presenta en los siguientes casos. Cuando falta al hijo el acta de nacimiento y además no tiene posesión de estado. Cuando falta el acta de nacimiento, pero el hijo sí tiene posesión de estado. O sea, posesión de estado significa que hay un acta de... El hijo fue registrado al nacer, pero no hay un acta de nacimiento, por ejemplo. Cuando falta la posesión de estado, pero el hijo tiene acta de nacimiento. Cuando hay contradicción entre el acta de nacimiento y la posesión del estado. Características de la acción de reclamación de estado. Es una acción imprescriptible. ¿Qué es imprescriptible? Que lo puedes hacer en cualquier momento. No hay un determinado periodo. No hay como lo tienes que hacer hasta los 18 años, hasta los 20 años. No. En cualquier momento puedes ejercer esa acción. Es una acción imprescriptible para el hijo
y sus descendientes, y prescriptible para sus demás herederos, acreedores y donatarios. Si es prescriptible, aquí dice, para sus herederos. Si los herederos no se presentan en el tiempo que marca la ley, a la hora que se publican los edictos, diciendo que si hay alguien que se considere familiar y o heredero de una persona que acaba de fallecer, hay un tiempo determinado, son 30 días, si mal no recuerdo, 30, 90 días que no se publica, no se presenta nadie y ya se acabó. Si se presenta después de los 90 días, ya no vale. Es prescriptible esa, o sea, prescribe, se acaba. ¿Sí? Es personalísima durante la vida del hijo. O sea, es personalísima, la tiene que hacer directamente papá o él mismo, el hijo. No puede ser otra persona. Pero transmisible por herencia y susceptible de ser intentada incluso por sus acreedores, legatarios o donatarios a su muerte. Lo pueden hacer cuando se determine que son herederos, lo pueden ejercer los herederos, por ejemplo. No puede ser objeto de transacción. Pues sí, que no puedes, por ejemplo, y tengo esta facultad de, de, de reclamar al Estado una herencia, por ejemplo, hazla tú por mí. Yo no, ahorita no quiero, hazla tú por mí. No, es personalísima. De la legitimación. Es aquella situación jurídica por virtud de la cual, mediante el subsecuente matrimonio de padres, se atribuye a los hijos naturales el carácter de legítimos, con todos los derechos y obligaciones que corresponden a esta calidad. Fusión de actos jurídicos. La legitimación puede implicar una fusión de dos actos jurídicos consistentes en el reconocimiento que llevan a cabo los padres del hijo natural y en el matrimonio que realicen después de haber nacido o sido concebidos los hijos naturales, que ya hablamos de ese tema, de la filiación natural. Concepto de filiación natural, por filiación natural se entiende el vínculo que une al hijo con sus progenitores que se han unido en matrimonio a través de dos formas. Una relación jurídica lícita que producía determinadas consecuencias si los padres del hijo natural pudieron legalmente celebrar el matrimonio por no existir ningún impedimento. Una relación ilícita si los padres estaban legalmente impedidos para celebrarlo por virtud del parentesco o de la existencia de un matrimonio anterior respecto de alguno de ellos o de ambos, dado que entonces los hijos habidos en esa unión se le consideraban incestuosos o adulterinos, que ya vimos qué significaba uno y qué significaba el otro al principio. Del reconocimiento de los hijos naturales. El reconocimiento es un acto jurídico unilateral o plurilateral, solemne, irrevocable, por virtud del cual se asumen por aquel que reconoce y en favor del reconocido todos los derechos y obligaciones que atribuye la filiación, por lo cual los elementos de reconocimiento son un acto jurídico, unilateral, plurilateral, solemne, por virtud del mismo, el que reconoce, asume todos los derechos y obligaciones que la ley impone al padre o la madre en relación al hijo. Natural, nacido antes o dentro del matrimonio, si el padre reconoce a ese hijo como suyo, tiene ya todos los derechos y obligaciones como un hijo nacido dentro del matrimonio. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? De mi parte no, maestro. Ok. Tengo un pequeño video, vamos a verlo. Habla obviamente sobre el mismo tema. Y a ver qué les parece. Permítanme tantito. Tengo que hacer varias cosas aquí.
y no... Espera, ¿hablas inglés? Can you understand what I'm saying? And if you can you answer me? Si eres estudiante. Ahí se escucha bien. ¿Cómo están, amigos? Estamos en Hablemos Derecho, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de IMEFI Coyoacán. Y bueno, pues hoy tenemos un tema interesantísimo y además invitados especiales. Hoy hablamos de la filiación. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la patria potestad, del reconocimiento de paternidad, de la prueba de ADN, del desconocimiento de paternidad, de la adopción y todas estas cosas que tienen una íntima relación con la filiación. Hoy vamos a hablar de ese tema y tenemos a dos invitados importantísimos, uno de los cuales ya había estado con nosotros, es el juez Jorge Rodríguez Murillo, por supuesto, y el Alejandro Sevilla Talavera. Y bueno, vamos a presentar formalmente primero a nuestro invitado Jorge Rodríguez. Vamos con Ania para que nos ayude a presentarlo. Gracias, maestro Chacón. Muy buenos días. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en Hablemos Derecho. Y bueno, nuestro primer invitado, vamos a hablar un poquito de su trayectoria, aunque es larga, tratamos de resumir un poco, pues, todo su trabajo. Él es egresado de la UNAM, tiene una especialidad en Derecho Judicial, cuenta con una amplia trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia y actualmente es juez quinto de proceso oral familiar. Bienvenido al licenciado Jorge Rodríguez Murillo. Comenzamos. Pues muy bien, maestro, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto y un placer estar aquí contigo y con tu auditorio. ¿Cómo va la oralidad ya trabajando, pues siempre muy entusiastas y por supuesto con muchos asuntos? Bien, a más de un año quiero platicarles que, bueno, este nuevo sistema ha dado muy buenos resultados. Ahí la resolución de los asuntos son muy satisfactorios, muy prontos. Vamos, la gente está muy contenta, pero tenemos que seguir trabajando sobre esto. Muy bien, y bueno, entrando a nuestro tema, la filiación. Seguramente muchas personas que nos están viendo, algunos son abogados, la mayoría no son abogados, sin embargo han escuchado este concepto, pero muchas veces no se entiende bien lo que es la filiación. Por ejemplo, confunden cosas que tienen mucha relación como la guardia y custodia, la patria potestad, y no tienen gran diferencia entre ellas. Sin embargo, pues son instituciones totalmente importantes. ¿Cómo podríamos explicarles qué es la filiación? Sí, mira, desde luego que, bueno, la filiación como tal es una institución jurídica de suma importancia en la vida de todas las personas, particularmente de los recién nacidos, de los niños. Entonces, bueno, en ese sentido, la filiación es justamente esa relación jurídica, pero también es biológica, que existe entre el hijo, el padre y la madre y la demás familia, ¿verdad?, de la cual deviene su origen el niño. Entonces, bueno, la filiación como tal es esa, insisto, esa relación que se da entre padre, madre e hijos. Pero de ella se desencadenan una serie de derechos y prerrogativas de los cuales, bueno, pues es muy interesante hablar para que quede mejor explicado ese aspecto. Por supuesto que la filiación está provista de derechos, pero también incluye obligaciones. ¿Qué podríamos mencionar como derechos y obligaciones propios de la filiación? Mira, antes de ello quiero hacer una especial mención que, bueno, este tema de la filiación es de tal relevancia porque, bueno, actualmente, ¿verdad?, el Estado mexicano ha luchado muchísimo sobre el respeto a este derecho que es a la identidad. Desde luego, la identidad viene de la filiación.
¿Por qué? Porque, bueno, pues es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución política, en los tratados internacionales de los cuales México es parte, en nuestro Código Civil. Entonces, bueno, el pretender buscar respetar y hacer respetar ese derecho a la filiación que nos conlleva una identidad, hoy por hoy los tribunales estamos comprometidos a hacer que se respete y respetar ese derecho. ¿Por qué le damos tanta importancia a esto? Porque justamente como me lo preguntabas, bueno, ¿qué pasa con esto de la filiación? ¿Hay derechos, hay obligaciones? Por supuesto que sí. Derivado de esta relación jurídica entre padre e hijo, bueno, pues el último tendrá derecho a comer, a tener un lugar donde vivir, a tener un nombre, a tener un apellido, a ser alguien socialmente hablando. Pues de privarle de cualquiera de estas prerrogativas, pues se atentaría contra un sinnúmero de derechos fundamentales de los cuales hoy por hoy, insisto, el Estado mexicano busca respetar y hacer respetar para los niños y para cualquier persona, desde luego. ¿Cómo se encuentra regulado ese derecho de identidad? ¿La Constitución obliga a toda persona a reconocer la identidad de una persona, que es saber quién es su padre, cuál es su origen, quién es su madre, por supuesto también, y por lo tanto provee ciertos derechos a la persona para precisamente conocer ese origen, ¿no? Sí, efectivamente, como lo mencionaba hace unos momentos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4 prevé con especial puntualización el hecho de que todas las personas tienen derecho a tener una identidad. Es decir, como lo referías, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su origen? Y no hablemos, porque bueno, no solamente es su origen biológico, porque también se puede dar una relación de filiación desde el punto de vista del estricto derecho. Pero bueno, pues en respeto a ese derecho fundamental, te vuelvo a repetir, el Código Civil lo prevé, las consecuencias jurídicas de esta filiación, pero están basadas también en los tratados internacionales, como puede ser la Convención Interamericana, la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención sobre los Derechos Americana, en la cual, bueno, pues se habla, ¿verdad?, de todas estas prerrogativas de las que de ninguna forma pueden ser privados, pues, las personas que se encuentran relacionadas, vamos, con este derecho tan fundamental. Hay varios tipos de filiación. Hablamos de ciertas implicaciones que tienen esas ideas, esos conceptos acerca de la filiación. ¿Qué podríamos decir acerca de los tipos propiamente de la filiación? Incluso hay algunos que son reconocidos por la doctrina, pero que ya hoy en día ya no son válidos, porque eran una cuestión discriminatoria. El hecho de hacer la distinción entre hijos del matrimonio y además hijos que no son del matrimonio, ¿no? Así es, sí, fíjate que justamente en respeto nuevamente a ese derecho fundamental, hoy por hoy los hijos no se puede hacer diferenciación entre que si son dentro de matrimonio, fuera de matrimonio o de cualquier relación entre dos personas. Los hijos hoy por hoy no se puede distinguir, no hay una diferencia. De antaño, sí, justamente, ¿no? Se referían a aquellos hijos legítimos, o los hijos naturales. Los hijos legítimos son aquellos, ¿verdad?, que eran del matrimonio propiamente, o los naturales, donde eran hijos de madre soltera, o donde solamente tenía el padre. Pero entonces, sí, efectivamente, como lo refieres, en aras de no vulnerar ese derecho a la no discriminación, la ley ahora no hace ninguna distinción sobre si eres hijo o no hijo de matrimonio. Sin embargo, quiero decirte que, bueno, hay diferentes formas de acreditar la filiación, que es una situación muy diferente, porque, bueno, pues la primordial, la principal, la que creo que todo el mundo conoce o está obligado a conocer, es justamente la filiación que se acredita con el acta de nacimiento, donde, bueno, mamá, papá o papá van y registran al hijo, le dan un nombre, le dan un apellido, y bueno, pues siempre y cuando se reúnan los requisitos que el reglamento del registro civil así lo marca. Pero también hay otro tipo de formas de acreditar la filiación.
como son la posesión constante de estado de hijo. Eso está bien interesante. La posesión constante del estado de hijo. ¿Es un estado de hecho más que de derecho? ¿Cómo se podría explicar esa posesión en calidad de hijo? En principio quiero explicar una situación. La posesión constante de estado de hijo, en primer lugar, se requiere que no haya acta de nacimiento o que si la exista fuera defectuosa. Es decir, que carezca de validez, carezca de requisitos. Pero para que se dé la posesión constante de estado de hijo, el hijo debe ser tratado como tal, debe contar con nombre y apellidos de quien se refiere como madre o padre o ambos, que la familia lo trate y lo conozca como es, como tal, como hijo. Pero además que socialmente siempre se refiere al niño como el hijo de Juan o María o de quien así corresponda. A pesar de que no haya acta de nacimiento, ¿no? Sí, desde luego, pero es una forma de acreditar la filiación. Por supuesto que, bueno, esto tiene ciertos efectos jurídicos que nos llevan a hacer respetar otros derechos derivados de la filiación, como son los alimentos, la herencia, la custodia, en fin, la educación. Esa es la consecuencia directa e inmediata de la posesión constante de estado de hijo. Muy bien, estamos a punto de terminar este bloque, pero no me gustaría irme sin hablar acerca de la otra forma de reconocer o de saber que una persona es hijo de otra persona, que es la vía judicial. Cuando no hay un reconocimiento voluntario, como lo hace las personas en un acta de nacimiento, pues invariablemente tenemos que ir a juicio, ¿no? Sí, efectivamente, como lo refieres, hay dos formas de llevar a cabo el reconocimiento, que es el voluntario, donde mamá, papá, te vuelvo a referir, pues comparecen ante el juez de registro civil y se lleva a cabo el registro del reconocimiento voluntario. Pero también hay el reconocimiento judicial, en donde se tiene y se requiere instar, solicitar a un juez de lo familiar en justicia oral ahora, para poder lograr el reconocimiento o el desconocimiento. También puede ser. O la contradicción de la paternidad, fíjate. Que son temas bien interesantes que los vamos a tener que ver en el siguiente bloque porque tenemos que ir a un corte comercial. Nos quedamos con eso, lo contestamos en el siguiente bloque. Y queridos amigos, los invito a que nos manden sus preguntas, sus comentarios, por supuesto, sus felicitaciones al invitado de hoy, al chat de... Muy bien, ¿qué les pareció? Se entiende un poquito mejor, ¿no? Sí, profe. Maestro, yo tengo una duda. A ver, dígame. Hablaba de actas de nacimiento defectuosas. No sé si sea, pero por ejemplo, a mí me pasó que en un momento quise meter a mis papás al seguro y mis actas, en mi acta dice un nombre y en la de ellos otra. Y prácticamente me dijeron, no, ¿sabes qué? Ellos se dan cuenta que no son tus papás legalmente. Ahí me dijeron que se tiene que corregir y todo eso, pero sí legalmente da de cuenta que ellos como que no son mis papás. Sí, sí, y eso, créeme, no eres la única, pasa muchas veces, y hay un procedimiento para arreglar eso. Es un procedimiento, depende del trámite que quieras hacer, pero sí es un procedimiento largo. Yo ahorita tengo un tema con un hermano mío, bien curioso, porque sacó su pasaporte, y en el pasaporte le piden un acta de nacimiento, y le pusieron Valdés, yo soy Valdés con Z. Y él le pusieron, su pasaporte viejo venía con Valdés con Z, ¿sí? Entonces quiere sacar de nuevo su pasaporte después de 6 años o no sé cuánto tiempo, saca un acta de nacimiento nueva porque no encontraba con la que hizo aquel trámite y sale Valdés con S. Entonces él no se da cuenta y va al pasaporte a renovar su pasaporte y espérame, le dice, está mal aquí, está equivocado. Entonces, ahorita trae ese tema y anda viendo cómo es un tema de trámite, ¿no? Es un tema de trámite, hay gente que dice que hay que hacer un juicio y no sé qué,
Sí, sí hay que hacer un juicio, pero cuando depende del tamaño de la problemática. En tu caso yo creo que es un mero trámite, hay que irse más atrás, a los libros, donde escribieron, son libros que están hechos a mano, donde ponen los nombres correctos de tu padre. O sea, hay que irse más atrás hasta donde están los nombres de tu papá correctos, para poder comprobar y que se corrija eso. Ok, gracias. Sí, pero pasa muchísimo, pasa muchísimo. He sabido de muchos casos. ¿Algo más que quieran agregar? Participen en los foros, en los últimos 2 foros que publiqué, que no les falte su participación ahí, que no les falte otra vez ninguna actividad, si les falta alguna me avisan. Está el tema del trabajo final en vez de examen final, les tocó suerte, yo creo que está mejor así. Bueno, para mí, es más que es mejor. No hay dudas, está clara la información de lo del trabajo final. Profe, una duda. Dígame. A ver, la actividad que dice de los puntos extras, esa, Ajá. ¿la tengo que hacer o es para los que estaban atrasados? Mira, si tú sientes que te falta algo, y sientes que ocupas puntos extras o que sí los necesitarías, pues haces la actividad. Si tú vas bien en todas sus actividades, no te falta nada, y el primer examen parcial te fue muy bien, y vas a hacer un muy buen trabajo final, pues a lo mejor no ocupas tus puntos extras. Pero te dice una cosa, esos puntos extras, pues si son 2 puntos extras, ok, son 2, pero también te va a ayudar mucho el hacer ese video, porque aprendes nuevas cosas en esta modalidad de hacer videos como webinars que le llaman y todo ese tipo de cosas. Pero básicamente es para el que se sienta que le faltan puntos o que le fueron mal en algunas actividades o le faltó algo, y pues tú debes de saber, ¿no? Dices, pues es que yo creo que voy a ocupar esos puntos extras y me pongo a hacer la actividad. Los puntos extras, la actividad de puntos extras, ahí está. El que la quiera tomar, adelante. ¿Cuánto vale esto, maestro? Son 2 puntos extras de la calificación global. 2 puntos porcentuales. Maestro, y la actividad, la de regularización, esa, yo le debo 3 actividades ahorita. Tengo pendientes 3 actividades y creo que con esta semana son 4. Entonces, ahí... Porque creo que son 6 actividades. Te faltan casi todas. Son 6 actividades hasta el examen parcial. Si mal no recuerdo. 5 o 6. Entonces, pues yo creo que te conviene hacer ese trabajo de regularización. Sí, porque, bueno, según yo mis cuentas, falta nada más la de esta semana y 3, son 4 las que tengo pendientes, porque ya subí la 4ª, la que me faltaba, una que me faltaba. Entonces, son 3 actividades y esta de esta semana, o sea, son 4. ¿Son las 4 las que llevas o son las 4 que te faltan? 4 me faltan. 4 te faltan, o sea, nomás has hecho 2. No, hice de las primeras. Es que ese trabajo de regularización es hasta el examen parcial. Ah, ok. Bueno. Sí, y creo que el examen parcial es la actividad 6, entonces creo que actividades de tarea son 5 antes del examen parcial. Ah, ok. Mire, me faltan la 5, la 6 y la 7. Esas son las que me faltan. 5, 6 y 7, esas son después del examen parcial. Sí. Después, o sea, antes del examen parcial tienes todas las actividades, ahí no haces trabajo de regularización. Ok.
después del parcial, las que te faltan después del parcial, pues te sugiero que las hagas, pero corriendo. Ok. Sí, sí, está bien, maestro. Porque esta ya es la última, es el último tema el que vimos ahorita. Ok. Entonces, avísame, tú avísame, maestro, ya tengo por ejemplo, si te falta la actividad 7, maestro, ya tengo la actividad 7 lista. Entonces, yo tengo que pedir autorización y todo, para abrir la opción y que la subas. Y luego ya tengo la 8, o ya tengo la 7 y la 8, por ejemplo, ¿no? Entonces yo abro la actividad para que tú la puedas subir. No quiero abrírtela desde ahorita, porque si no las terminas, te tengo que volver a dar y todos lo están revisando. Entonces no puedo estar dando tantas opciones de abrir la opción para que subas la actividad si no la subes. ¿Sí me explico? Si tú me dices, ya tengo las 7, ok. Lo abro, me avisas por la plataforma y la subo. Y ya tengo la 8 y la 9, entonces abrimos y la subes. Así es como lo estamos manejando. Es lo que nos indicaron. Es que nos pasaba que había alumnos que de alguna manera demostraban que no habían podido entregar alguna actividad y me pedían abrirla. Digo, eso le pasaba a muchos maestros. Abríamos la opción y no subía nada. Entonces en la plataforma se le dio una opción, se le dio 2 opciones, 3 opciones. Sabes que pues ya no le estás tomando el interés que es. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que tú me avises, ya la tengo lista, aquí, haz de cuenta, aquí la tengo en la mano, nomás de picarle el botón y para que se suba. Entonces ya la abro yo y ya la subo. Sí, así como le había comentado, maestro, así, o sea, que le hacía una actividad y luego ya le avisaba. Y usted la abría. Así, y luego otra y así. Sí, está así bien. mero. Ok, muy bien. Sí. ¿Qué más? Bueno, si no hay nada más que agregar, les agradezco mucho que se hayan conectado. Yo tuve un problemita al principio, no me podía conectar, pero ya, qué bueno que pudieron ustedes conectarse. Esta sesión está grabada, la voy a subir a la plataforma por si quieren revisarla nuevamente, ahí va a estar, voy a poner una liga, y pueden accesar a ella cuando ustedes gusten. ¿Ok? Sí, maestro, gracias. Gracias, maestro. Al contrario, buenas noches. Buenas noches.